para mí es un honor empezar esta singladura junto a vosotros que empezáis ahora. Yo creo que hay dos maneras de lanzarse a una aventura como esta: ir poco a poco, como se suele ir, o empezar a lo grande, como has decidido tú. Creo que juntar en un mismo escenario a los dos deportistas con más medallas olímpicas en el ámbito masculino y femenino, juntar probablemente para mí el mejor deportista de esta ciudad y a Milinko Pantic, que representa una especie de heroicidad que en su día hizo el Atlético de Madrid, en unos momentos donde el Madrid y el Barcelona mandaban mucho. El Atlético de Madrid consiguió ese doblete con Milinko como bandera, y además Milinko es el único jugador en la historia del Nou Camp que ha marcado 4 goles al Barcelona, con lo cual creo que es un mérito bastante importante en estos momentos, ¿no? Ahora todo el mundo habla de Cristiano y de Messi, pero Milinko metió 4 goles en el Nou Camp. Pues juntar a esta gente en el mismo escenario me parece todo un logro, y yo te deseo los mejores éxitos de cara a futuro. Ya sin más dilación, pues empezaremos con Andrea, que la tengo aquí más cercana. Andrea, buenas tardes. Tú empezaste en la sincronizada con 9 años. Supongo que con 9 años no podías imaginar que ibas a llegar hasta donde llegaste, ¿no? No, yo para nada. De hecho, hasta con 20 tampoco lo imaginaba. Y yo me acuerdo de mi padre que me decía, tú no pienses nada en los objetivos, tú solo pásatelo bien. Y me acuerdo de esta frase mucho, y creo que también fue una de las claves para llegar hasta el final, de disfrutar mucho de mi deporte. Sí. Oye, ¿en sincronizada cómo se empieza? Porque, claro, en el deporte decimos, una carrera de 100 metros, corres hasta allí y luego ya trabajas tu tiempo, ¿no? ¿En sincronizada cómo se empieza? Intentando agarrar de las demás. No sé, la sincronizada, lo malo que tiene es que hasta el cabo de 4 o 5 años no se ve nada, ¿no? Es como muy desagradecido. Por ejemplo, cualquier deporte de pelota es como más divertido al principio. En cambio, la sincronizada tienes que trabajar mucho hasta que empieces a no dar pena, entre comillas, ¿no? Sí, es que sí, es verdad. Ves a las niñas pequeñas y las pobres intentan no ahogarse al principio. Entonces, sí, yo estaba ahí también. Y luego ya se hace más el que es la metamorfosis a sirena, ¿no? Que ya dominas el elemento, te encuentras hasta mejor que en la tierra. Entonces ese punto es cuando realmente empiezas a ser de sincro. Tú, o por lo que te he podido leer, eres bastante modesta, en el sentido de que tú decías que, por ejemplo, Ona o Gemma eran dos auténticas cracks, y tú decías que todo lo que conseguías tienes que trabajar mucho más que ellas porque te veías más torpe, entre comillas, que ellas. No es honestidad, modestia, modestia, perdón. Es porque yo no nací con el talento físico que ellas tenían, pero mi talento era la mente, ¿sabes? Mentalmente sí que me considero que soy muy potente para el deporte, pero físicamente no nací para ello, ¿sabes? Más que otra gente, ¿no? Pero no tanto como por los resultados que conseguí, de haber nacido ya con todo fácil. Creo que fue ese mi camino. Si puedes explicar al foro cómo es, por ejemplo, un día en pleno o momento más alto de entrenamiento, cómo es un entrenamiento en sincronizada, en número de horas. Es que si lo digo no se van a apuntar. Pero, necesitamos más licencias. A ver, al principio no es así, ¿vale? Pero si llegas a la selección, pues el día, durante periodos largos de entreno, pues puedes llegar a estar casi 10 horas entrenando. Pero no son, por ejemplo, 10 horas de fútbol, pues debes acabar, no puedes hacer 10 horas de fútbol. Pero 10 horas de sincro también hay mucho de vídeo y análisis, flexibilidad, que llenan estas 10 horas, ¿no? Pero quizás de físico son 6, ¿me entiendes? O sea que sí que es mucho, pero que el día al principio dices 10, no apunto a mi hija. No, pero es como que hacemos muchas cosas variadas. Hacemos gimnasio, hacemos gimnasia artística, acrobacia, hacemos ballet, hacemos natación normal, luego sincronizada, luego haces danza para completar la coreografía. Es muy variado en ese sentido, por eso hay tantas horas. Y luego sincroniza con las demás,
por eso están... Y esa sincronización, por lo que yo he percibido de los Juegos Olímpicos, digamos que también la trasladáis fuera de la piscina, ¿no? Me refiero que casi tenéis una vida, como si fuerais, no sé, 7 hermanas, ¿sabes? Somos un poco secta al final. Siempre nos dicen el cloro os perjudica el cerebro o algo. No, pero, por ejemplo, me acuerdo con Ona que estuvimos, yo sé, 4 años estando 24 horas menos las 8 de dormir juntas. Y entonces, al final, nos decían, ¿sois gemelas o hermanas o algo? Y no era porque las costumbres acaban siendo las mismas, porque estás tantas horas, ahora ya nos hemos diferenciado más, ¿no? Pero sí que hace que en un grupo pues se cohesione mucho más porque son tantas horas. Y encima si te vas a un hotel y todo, ya duermes juntas y todo, o sea, claro. ¿Y la familia cómo lleva eso? Sí, ¿Cómo lleva su día? Bueno, los padres ya hace tiempo que ya asumieron que no, pero la familia con la pareja y eso pues, si es deportista lo entiende, también son iguales. Sí. En tu caso, bueno, eres una familia con Víctor Cano, sí. Hasta que fue olímpico. Vale, supongo que sea más fácil, pero entiendo que parejas que no vinieran del deporte es complicado. Sí, yo no he tenido nunca pareja que no fuera deportista, pues no porque no me gustara, sino porque coincidió, ¿no? Pero sí que he tenido ejemplos de, por ejemplo, Gemma, que está con alguien que no es deportista, al principio era como, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿No puedes no ir a entrenar? No voy a... Igual que tú no puedes saltarte a ir a trabajar, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más subido de nivel y claro, llegas cansado a la casa, hay que entenderlo bastante. Yo creo que igual que ser pareja de un artista o algo debe ser difícil. Porque esto era de lunes a domingo, ¿no? Sí. O sea, sí. 7 por 24, ¿no? Y sí, por ejemplo en mi caso, que yo estaba obsesionada y miraba vídeos en casa para corregir, pues claro, pero bueno. Sí. Sin entrar en ningún tipo de polémicas porque no viene el caso, creo que Ana Tarré es una figura que marcó un poco un estilo de la natación sincronizada en España. Sí. No sé qué puedes... bueno, ya una entrada muy exigente. No sé qué nos puedes contar de lo exigente que sí. Una de las definiciones que yo creo que tiene es, aparte de lo superexigencia, tiene un punto de locura. Locura de decir, estás loca. Pero es este tipo de locura daliniana, como si dijéramos, que te hace ser brillante. Sí. O sea, creo que es necesaria esa locura si quieres llegar a estar fuera de la media, ¿no? Y ser valiente, que es un poco a veces a los valientes se les llama locos, pero es porque era muy valiente también. Bueno, sigue siendo, pero a veces es necesario para derribar muros, ¿no? Entonces para mí su clave fue esa locura que juntó a un equipo de que todas estábamos también un poco locas para aguantar eso y la verdad es que ahora lo ves y no te acuerdas de los malos momentos, te acuerdas de los buenos, pero creo que la clave de ella era esa super exigencia, muy poca compasión y hacia nosotras, en el sentido de que tienes que ser dura también para sacarle el máximo a tu deportista y cuando te pide parar, tú sacarle más, ¿no? Entonces creo que eso también te hacía sacar tu mejor versión. También es verdad que porque hicieron un deporte donde había menos cantera que en la de los tres, supongo que era o sacaban lo máximo de alguien o claro, el proyecto de hecho éramos poca gente, comparadas con Rusia, que son no sé cuántas miles de aspirantes a la selección, nosotros éramos 10 seniors, o sea, era el equipo, luego en juniors había más, pero que siguieran, si no iban a la selección no dejaban. Entonces era, vale, somos estas, da igual, vamos a triunfar igual. Tú tienes estos defectos, tú estos, vamos a convertirlos en virtudes. Algo que los demás no puedan hacer justamente por estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, teníamos Thais Enríquez, que es súper alta, y una súper bajita y delgada. Pues esto en el equipo ruso no entra, tienen que ser todas iguales, ¿no? Vale, pues ¿qué hacemos? No tenemos a todas iguales. Tú eres súper alta, estás más fuerte que nadie, tú eres súper ligera, vamos a hacer acrobacias que nadie puede hacer. Tú empujas más, tú saltas más. Pues era en plan darle la vuelta a esto, ¿no? Creo que también fue su clave de Ana,
convertir los defectos en virtudes. Bueno, tú has ganado todas las medallas menos la de olímpica, y la de olímpica porque no te llamabas Frontova, si yo no hubiese podido ganarla. El hecho de saber que la medalla olímpica es para Rusia, no sé si es un grado de motivación especial o bueno, es una cosa de asumir, bueno, hay que pelear la plata. Sí, o sea, llega un punto en que en Pekín fue la única vez que creí que podíamos ganarlas junto a Gemma Mengual, y de hecho me acuerdo de toda mi vida en el podio felicitando a la rusa que era Davidova. Me dijo gracias porque es la primera vez que saboreo el oro. Imagínate, fue un cumplido, claro, pero era verdad, era como o sea, para nosotros nuestro oro a nivel mundial, nosotros en la Rusia es inalcanzable por ahora, y a partir de ahí empieza, nuestro oro es la plata, ¿sabes? No encontramos forma, y creo que no va a pasar, creo que hasta dentro de miles de años, cuando algún país tenga la organización que tiene Rusia. Es que empiezan desde que tienen 3 años, a los 7 y entrenan 8 horas al día. Esto en España te denuncian, es imposible que pase. Sí, no hay nadie, ¿no? Yo no metería a mi hija con 7 años allí, no sé. Pero ellos lo hacen, entonces, claro, sí. ¿Cómo compites contra esto, no? Eso es verdad. Sí. Y cuando dejas la natación sincronizada, ¿cómo es el primer día? Porque entiendo que es acostumbrado a una rutina y el primer día debe ser un poco shock, ¿no? Sí. Es difícil la vida terrestre cuando vienes del agua porque te pesa todo, o sea, caminaba un poco y no podía. Claro, es que estábamos muchas horas en el agua y las otras durmiendo, o sea, estar de pie en el suelo era... Sí. Daba un poco de pena, pero sí. Porque una frase que me quedó bastante marcada que tú dijiste fue que el deporte, que con el deporte no te da tiempo a pensar en nada más. Digamos que tienes que volver a... No, claro, es como la universidad de la vida, ¿no? Sales del huevo y dices, ¿y ahora? Porque desde los 9 hasta los 30 que lo dejé yo, supermercado el camino, vale, sé que mi objetivo es este, me dicen cuál es el objetivo y yo llegaré como sea. Y luego es, vale, ¿y ahora cuál es el objetivo? No tienes a nadie que te diga nada, eres tú tu dueño. Es muy difícil ese proceso. Pero bueno, si lo tienes trabajado desde antes de dejarlo, es mucho más fácil, ¿no? Si tienes las cosas claras. Bueno, pues muchas gracias, Gemma. Andrea, luego volveremos contigo. El siguiente invitado es Milinko Baktic. Bueno, Milinko, ¿cuánto goles has marcado de cabeza en tu vida? 5. ¿5? Pero quizás el más importante fue la Copa del Rey, ¿no? Sí, hombre, 5. Marqué 1 con el Partizan, 2 en Grecia y 2 aquí. Pero es que, bueno, tenemos una audiencia muy joven que quizá podéis ver en YouTube el gol que marcó. El Atlético acaba de ganar la Liga, estaba jugando la final de Copa contra el Barcelona. El minuto ya ser, no sé, 116 o 113, sí. 113. No, pero la Liga no estaba ganada. Fue fue 10 de abril 96. Sí, quedaba mucho. A partir de allí empezamos de fallar todos los partidos. Sí. Entonces, 113, y bueno, cuenta que cogió la pelota Yeli, creo que fue. Sí, Del Figeli, sí, pero nosotros hemos trabajado mucho con el señor Antich esta jugada, de verdad. Los viernes por la tarde, una acción combinada y nos ha salido muy bien. Del Figeli ha doblado por la banda derecha y yo me incorporé. Yo tenía todo el partido, el marcaje individual, a Roger, hermano de los dos. Y en un momento me escapé un poquito, ¿sabes? Me escapé y cerré los ojos y marqué el gol. Bueno, pues eso fue el inicio del doblete del Atlético de Madrid. Bueno, luego luego también esa temporada que fue, la siguiente fue los 4 goles en el Nou Camp, ¿no? Bueno, perdonad por no decir lo de antes, porque para mí es un placer estar con esta gente, porque entre los 3 han ganado 500 medallas. Entonces, en realidad, es un privilegio y un placer estar con vosotros, porque yo ayer he repasado vuestro CV currículum y digo, ¿de dónde voy yo, macho? Es espectacular. Voy a aportar datos para que Milinko vea que merecía estar ahí. Por ejemplo, fuiste Pichichi de la Copa de Europa del año 96. No es cierto, pero bueno, no se da tanta importancia en esto, pero bueno, yo la verdad estoy muy orgulloso de esto porque yo
me quedé por delante de Vieri, de Del Piero, de muchos jugadores goleadores, porque yo no era goleador, lo mío era de pensar para que el equipo funcione. Y de vez en cuando marcaré un gol. Y bueno, ¿cómo fue esa noche en los 4 goles en el Nou Camp? Pues no lo sé qué decirte, la verdad fue todo muy raro, muy extraño, al final muy duro, porque no sé si te acuerdas que ha habido mucho lío con la Federación Española, con las tarjetas no me acuerdo mal, de Simeone y de Delfín Jelly. Lo fui a jugar y el presi Jesús Gil, que era un fenómeno, era lo mejor que he visto en mi vida, ha dicho no se juega. Venimos el martes para entrenar por la mañana, terminamos el entrenamiento, nos dicen para casa, no se juega mañana. Bueno, dice mañana en el miércoles por la mañana nos quedamos aquí a las 11, entramos otra vez, nos juntamos otra vez en Calderón, hablamos, entrenamos, no sé, no me acuerdo bien, y dice presi para casa otra vez. El partido era a las 9 por la noche y dice hasta el nuevo aviso. Y nosotros nos vamos para casa y bueno, esperando, porque bueno, hay que jugar partido. Y de repente sobre las 5 por ahí nos llaman desde el club, vamos al aeropuerto directamente, vamos a jugar. Y llegamos a Nou Camp con retraso, llegamos como, el partido se jugaba a las 9 y nosotros llegando como 8 y media por allí, cambiándose, y salir a jugar. Descanso 0-3 para nosotros. No, me acuerdo perfectamente después las imágenes de Jesús Gil ahí levantándose, mirando. Y bueno, la segunda parte empezó de hacerse a la noche. Ahí empezó el Ronaldo de marcar goles. Y bueno, entonces el Barça tiene un equipazo. 3-2, marco yo el cuarto gol 4-2 y después ellos empiezan a remontar. Nos ganan 5-4. Y ha habido un detalle en este partido que esto es lo que más me ha dolido. Porque había una jugada en el minuto 90 y algo, una falta sobre Kiko. Y yo llorando atrás del árbitro, era un árbitro de Zaragoza, yo llorando a Tepita, por favor, porque yo estaba en racha, yo lo marco seguro, ¿sabes? Y el cabrón no lo pitó, ¿sabes? Es lo que más me duele de este partido, te juro, porque estaba, pero bueno, lo meto segurísimo, porque en la portería estaba Víctor Bahía. Y le cogí la matrícula, le metí 4 goles, lo meto seguro. Pero no lo quita. De verdad fue muy duro. Y estoy segurísimo, si pasamos esta eliminatoria, el Jesús Gil me hace otro gusto. No, de verdad. Pero bueno, no ha habido suerte y bueno, fue un fallo colectivo, porque no se puede nunca perder un partido ganando 0-3 sin descanso. Nunca. Eso es verdad. Bueno, aunque no tengas un gusto, tienes, durante muchos años se ha recordado en el córner del Calderón tus saques de esquina. Creo que eso para un jugador que no estuvo muchos años en el Atlético de Madrid, porque estuviste 4 temporadas, ¿no? 3 años, sí. 3 años. De 95 a 98. Creo que eso significa que ha dejado mucha huella en el equipo, ¿no? Eso es una cosa importante para ti. Pues la verdad, mi fichaje y todo fue un poquito todo extraño, no sé, vosotros lo sabéis porque habéis entonces estado cerca del club, porque no, en vuestro periódico también ponían ¿cómo se llama? Atlético de Madrid ha fichado un Pandic, Radic. Yo soy Pantic, ¿sabes? Yo decía Radic. Marca ponía, el Atlético de Madrid va a fichar un Radic. No sabía ni mi madre dónde jugaba, ¿sabes? Entonces, todo fue muy raro, muy extraño, mi llegada, sí, no, vale, cuando fiché por Atlético de Madrid, bueno, todo el mundo pensaba que era el primo de Antic, hasta que no empezamos a tocar el balón, y digo, macho, pero yo de esto sé de sobra, ¿sabes? Que no sé ninguna, ¿me entiendes? Sí, cuando empezamos el primer partido, yo no firmé el contrato hasta el primer partido contra Talavera. Estuve allí arriba en Los Ángeles como en prueba. Y el primer de verdad, eso es lo que es. Y jugamos un partido contra Talavera y yo allí, bueno, jugué bien. Y el día siguiente viene Miguel Ángel Gil y firmamos el contrato. Y me pone una cláusula de 800 millones de pesetas. Y yo digo, lo que quieres, tú firmas, ¿sabes? Me equivoqué, pero bueno. Oye, este fue lo que se titula el camino hacia el éxito. Tú, viniendo de la escuela serbia, ¿por qué saca tanto talento en deportes de equipo? No, yo venía de una escuela yugoslava, de antiguo
la antigua Yugoslavia, de un país de 24 millones, y para nosotros deporte siempre era lo máximo. En colegio hemos practicado mucho deporte. Yo os he dicho a Juan, yo empecé con balonmano, y estoy segurísimo si ahora si me dedico al baloncesto, balonmano, ping pong o lo que sea, triunfaría seguro. Porque no, de verdad, porque era como religión el deporte. Yo, gracias a Dios, tengo mucho talento en el deporte. Y luego, una cosa con las que te honra es que tú no saliste de Yugoslavia para ir a jugar a una gran liga, fuiste a jugar a Grecia, al Panionios, sí. Es un equipo que no es el Panathinaikos, Olympiacos, o por lo menos en España no tenemos esa noción. De hecho, no. De ahí por eso no sabemos ni el nombre de tu nombre. ¿En algún momento llegaste a dudar de que tu carrera no estaba siendo la correcta o en ningún momento? Sí, yo cuando fiché por el Partizan en 1985, yo, como mucha gente aquí que son colchoneros de nacimiento, yo soy de nacimiento negro-blanco, por esto me iba otro día con Juventus, porque por los colores, pero nací como de Partizan, y en 1985 tenía muchísimas ofertas de todo el país, de entero país, pero muchísimas, y el corazón me ha tirado por el Partizan. Ficho allí y la carrera empezó muy bien. Ganamos 2 ligas enseguida, en 85, 86, 87, con mis goles definitivos. Empezó todo muy bien. Y de repente fichan jugadores en mi puesto, fichan jugadores pagando bien, y allí empieza un poquito de ir hacia abajo. Y mi salvación llega en Grecia. Ficho por el Panionios en 1991, justo 13 de julio firma por el Panionios, y la guerra empezó justo, no sé cuántos días después empezó la guerra de Yugoslavia. Gracias a Dios también que no sentí nada, no lo vi de cerca. Me fui a Panionios y allí empecé de sentirme futbolista, otra vez de aprovechar mi talento en un equipo pequeñito. Panionios era entonces, y ahora es un equipo, comparando ahora aquí, no sé, como Valladolid o menos, mucho menos. Y allí jugué de verdad muy bien, mucho mejor que en Atlético de Madrid, muchísimo, con más libertad. Jugaba de media punta, y aquí cuando fiché por Atlético de Madrid, me tocaba correr mucho, ancho y curar mucho. Sí, porque no jugaba nunca este puesto en el Panionios. Yo siempre de media punta, con mucha libertad, más mirando hacia adelante que atrás. Pero cuando fiché por Atlético de Madrid, hemos jugado el rombo, ¿te acuerdas? Con Artic. Yo jugaba por delante de Vizcaíno y me tocaba de correr mucho. Lo que pasa yo en aquel año pasé 2 pretemporadas. Yo termino con la pretemporada con el Panionios griego, sin ninguna noticia de Panionios, de Atlético de Madrid. Vuelvo otra vez a Atenas allí, empezamos ahí a entrar otra vez, sin ninguna noticia de Atlético de Madrid. Terminé casi la pretemporada. Después me ficha Atlético de Madrid, y me llevan, estoy también de película, yo no sabía nada, ni español, poco inglés. Me espera un chofer de Jesús Gil en el aeropuerto, me mete por la noche a las 12 en su coche y me lleva por las montañas, allí a Los Ángeles, a la feria. Y digo, macho, me va a matar, macho. ¿Dónde voy yo? No, de verdad. Llego allí a Los Ángeles, a Rafael, a las 12 de la noche. Me estaba esperando el mister. Y ¿cómo es la vida? Porque la vida de vez en cuando hace cosas inexplicables. Me dice, vas a estar con Simeone en la habitación. Entonces, pero Simeone estaba con la selección, y de momento yo me quedaba ahí solo en la habitación. Después vino Cholo y fue mi primer compañero. ¿Simeone era un poco ya espíritu de entrenador como es ahora, o no tenía especial? Esto es una mentira. No es una mentira eso. Juanín lo sabe igual, porque nosotros, perdóname, que nos dedicamos con el deporte, con la pelota, que no es así, que esto es una mentira. Porque cuando juegas fútbol, tú te dedicas a jugar fútbol, no diriges, porque hay un entrenador que dirige todo esto, que en mi época era el jefe Antic, y él mandaba en el vestuario, en campo, en todos los sitios. No mandaba ni Simeone, ni yo, ni nadie. Nosotros simplemente hemos respetado las órdenes del míster. Pero después cuando uno triunfa, dice, Guardiola era el entrenador en campo, pero Guardiola contra nosotros no tocaba la pelota. No, de verdad, no. Contra nosotros en este año
porque la táctica siempre era de tapar a Guardiola. Kiko y yo todo el rato cambiándose para que no juega. Entonces, ¿dónde estaba el entrenador? Que si no tocaba la pelota en campo. Entonces, yo creo que esta es una gran mentira, porque mira, de nuestra generación, para que no hablan, de nuestra generación de doblete, no sé ahora exactamente cuánto, pero somos unos me parece, 7, 8 entrenadores. De verdad, esta generación ha salido de esa buena. Y ahora ya como entrenador y como has hecho muy bien las cosas, miras para atrás y entiendes reacciones del Pantri futbolista o combinas cosas del Pantri futbolista viéndote tú como entrenador ahora decir, pues hombre, pues igual tenía que haber hecho esto o esto otro. Sí, me cambiaron muchas cosas, pero muchísimas cosas. Pero hablé con Juanín también, que en nuestra época no era totalmente diferente, no tan profesional como ahora. Yo no tenía tanta gente alrededor de mí para que me enseñe, que me indica lo que tenía que hacer, porque yo era un talento espectacular, de verdad. Yo creo que he dado fútbol 30%. No, 30%, porque gente aquí no ha visto mis goles, porque aquí gente piensa solo que Pantic era el jugador de faltas y córner, porque los faltas de córner esto no era nunca muy fuerte, nunca. Pero lo que pasa, cambiaré muchísimas cosas. Ahora, si podría volver otra vez de tener 15 años, trabajaría de otra manera, de todo. Y yo iba a trabajar, tú sabes que yo he trabajado como entrenador de Atlético Madrid B, tenía 30 jugadores y cuando ficho por el B me han dicho que estaba loco por llevar este equipo, porque dice que te vas a bajar a tercera división. Terminamos quintos con un punto de meterse en playoff, y Saúl y Manquillo, estos son jugadores que han empezado conmigo de jugar esta posición. Pues muchas gracias, Brinco. Muchas gracias a vosotros, sí. Perdonadme si ha habido algún fallo lingüístico, pero... Nada, perfecto. Yo, mi yugoslavo es perfecto No, pero yo no quiero presumir, pero bueno, también hay que pues si estamos aquí, hay que decir algo a favor. Yo hablo 6 idiomas, ¿sabes? Y de vez en cuando cuesta cambiar un poquito, pero yo creo que soy de las pocas personas en el mundo que habla ruso y griego. Pero bueno, yo creo que para un entrenador es fundamental hablar muchos idiomas, es la clave. Porque ahora los vestuarios son de todo, porque mira el otro día en Granada, todo menos de españoles. Ya que hablas de idiomas, ¿y en China cómo te defendías? No, con nada. Al traductor, ¿no? Lo que el traductor dice, ¿sabes? No, allí no depende nada de ti, nada, de verdad. Depende de tu traductor y después a ver si él se atreve de traducir. Porque yo le digo una cosa, digo a este papá, me dice, mister, fue muy fuerte, digo, pero vas a decir o no, mister, pero yo no le puedo decir, hasta que nos peleamos nosotros, y se me olvidó el enfado y todo esto, bueno, muy duro. Lo de China, no, de verdad, lo de China es muy duro. De acuerdo, pero bueno, un placer, muchas gracias por vuestra invitación. Por último, no voy a ser pesado, lo que ha dicho Fran, hoy es fundamental salir titular. Yo salí de titular y esto es para mí fundamental. Igual que otro día en Calderón, del partido de las leyendas, salí de titular y hoy igual, y esto se queda para la historia. Fran, muchas gracias por la invitación. David, tú, a diferencia de ellos, eres el único que no pertenece a un deporte de equipo. Supongo que eso lo hace más especial, el tener que motivarse cada día de que vas por el buen camino, porque bueno, ellos seguramente en algún momento de bajón encontraron el apoyo de algún compañero. Tú o te habla la piragua o hablas tú, ¿no? Sí, bueno, al ser un deporte de equipo siempre se hace más duro, porque al final dependes de ti mismo. Hay también un grupo de trabajo por detrás, el entrenador, el fisio, el médico, la familia, amigos que también son parte de las victorias, de los fracasos y de todo un poco, pero bueno, al final tienes
para rendir siempre tienes que estar ahí arriba, motivado, pues no tienes nadie compitiendo, no tienes nadie por detrás que te salve las castañas. Tú, bueno, me imagino que pensarías en Aldán un poco como un juego, ¿no? Ahí en la Piragua, es un club con mucha tradición. Cuando tus amigos o tus amiguetes dejan de ser tus compañeros porque no progresan tanto como tú, ¿cómo es ese momento? Bueno, yo empecé en piragüismo a los 8 años y empecé pues para pasar los veranos. Nos íbamos a la playa, jugábamos un poquito, cogíamos la piragua y bueno, poco a poco vas entrenando cada vez más, vas marcando objetivos, cada vez los objetivos son más ambiciosos y llega un momento que hay gente que empezó contigo que se va quedando por el camino, igual que supongo que con ellos pasaría lo mismo. Y bueno, pues al final vas poco a poco mejorando, vas buscando metas más altas y bueno, si quieres conseguirlas tienes que pasar por ese proceso. Bueno, ya vas creciendo. El año 2003 ganas la medalla de oro en Gainesville, ¿no? Del Mundial. Plata, ¿verdad? Y llegan los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, bueno, digamos que los focos no habían reparado todavía en ti. Yo recuerdo que tú eras muy tímido, hasta tal punto que tú tienes un piercing en la lengua, yo creo, ¿no? Y yo te hice una entrevista y recuerdo que hasta los 2 o 3 días que ya te volví a ver, no me di cuenta ni llevabas un piercing en la lengua, eso quiere decir que hablabas poco. No sé si tuviste que forjar al mismo tiempo el carácter, aparte de tus habilidades con la pala, ¿no? Sí, en esa etapa, como bien dices, yo hablaba bastante menos, era bastante tímido, introvertido y la verdad que a mí me vino el éxito un poco de golpe. Y al final, el año 2003 había entrenado muchísimo, había quedado subcampeón del mundo en Gainesville, en Atlanta, y a mí me conocía malamente en mi casa. Entonces, pues yo seguía con mi rutina, con mis cosas. Y bueno, pues para evitar un poco la presión, pues nosotros nos habíamos tapado un poco. En esa época estaba Iván Raña, que era subcampeón del mundo igualmente ese año, igual que yo, en triatlón. Y en Galicia no había ningún oro olímpico, había creo que plata, no sé si algún bronce. Y todos los focos se fueron a por Iván Raña de que iba a ser, pues eso, que podía conseguir la medalla de oro olímpica, la primera. Entonces nosotros dimos un paso atrás, vimos la jugada y dijimos, bueno, pues la presión para ti. Nosotros no, hicimos poquitas entrevistas, hicimos poca cosa. Año 2004 llegó Campeonato Europa, 2 meses antes de la Olimpiada más o menos. Yo quedé subcampeón, segundo y tercero en el Campeonato Europa. Y seguían conociéndome malamente en mi casa y seguía a lo mío, trabajando y llegó a la Olimpiada, quedé campeón olímpico y de repente, claro, todo el mundo decía, ¿y este tío de dónde salió? Ya, llevaba algo rodado de atrás, pero bueno, eso, de repente todo el mundo te conoce, todo el mundo te señala y a mí eso me vino bastante grande al final. Por la personalidad que tenía, era eso, bastante introvertido, tímido y de repente que todo el mundo te conozca, quiera hablar contigo, pues me tiraba bastante para atrás. Luego, bueno, una vez que ya saltas el estrellato, aparecen otra vez los juegos en el horizonte, son los Juegos de Pekín. Para un deporte como por ejemplo el de Andrea o el tuyo, que quizá no tiene la atención mediática cada año, el ver unos Juegos Olímpicos tan lejanos es duro o es algo muy motivador. Depende del momento. Hay momentos que se ve bien y hay momentos que se ve muy lejos. Cuando empiezas, nosotros planificábamos el ciclo olímpico los 4 años. El primer año, se lo comentaba Andrea, el primer año lo planificábamos muy suave. Después de toda la paliza de los entrenos del anterior ciclo olímpico, pues hacíamos como un parón. El siguiente año, después ya de estar recuperado, nos metíamos mucho volumen de entreno para recuperar todo el aeróbico que perdíamos el primer año del ciclo. El tercer año era de los más importantes, quizás yo pondría el más importante, porque era el año
donde nos jugábamos la clasificación olímpica. Si no te clasificas, no vas a la Olimpiada. Y entonces ese año toca hacer menos volumen de entreno, más intensidad y correr mucho. Y ya el último año, pues lo que haya, pues apretar todo lo que quede ahí. Entonces, claro, planificar tu vida de cara a 4 años, piensa ahora, ¿vale? ¿Qué voy a hacer de aquí a 4 años? Pues tienes que planificarlo y tienes que ir viendo que al final es un proceso largo, tedioso, que hay que hacer muchas cosas por el camino y bueno, pues al final, si salen las cosas, pues al final es productivo. Yo me pongo en el lugar, él me dice, vale, y lo tuyo es muy duro porque sales cada 4 años, entrenas mucho y tal. Al final, cuando tienes recompensa no se hace tan duro, porque hay gente que hace lo mismo que yo y no tiene el mismo resultado. Yo creo que eso es todavía más duro, pero bueno, eso va también en los objetivos que te vayas marcando. Eso es algo más. Pues esa fue una de las peores etapas de mi vida en el plano deportivo, porque estábamos preparando los Juegos de Pekín, yo que soy de Galicia, del norte, el calor lo llevaba bastante mal, me afectaba bastante y sabíamos que en China que iba a haber mucho calor, mucha humedad y nos iba a perjudicar bastante. Entonces teníamos que hacer una aclimatación previa a los Juegos y buscamos en España un sitio con bastante calor y nos pasamos de calor al final. La primera semana de estar allí sufrí una insolación. Al final teníamos ya que por la mañana entrenar temprano para escapar un poco del sol, por la tarde entrenar un poco tarde y era un sitio muy bonito para entrenar porque era un parque natural, era la última presa del Duero en España y había, al final queríamos haber entrenado antes pero tuvimos que pedir unos permisos especiales porque había una especie protegida que estaba anidando allí, que era la cigüeña negra, y eso, como estaba en periodo de reproducción, pues no nos dejaron ir antes. Finalmente, pues estuvimos allí entrenando bastante tiempo, era un sitio malísimo porque el pueblo más cercano estaba como a 20 kilómetros, vivíamos en las casas de los antiguos trabajadores de Iberdrola que trabajaban en la presa, y era eso, como una jaula de oro, porque era un sitio muy bonito, pero no había más que eso. Pero el régimen de visitas supongo que te dejaría algo suso, ¿no? Estaba bastante limitado el régimen de visitas. De hecho, vino por allí una vez Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, y se perdió. Pasó por allí, pasó por el poblado este donde estábamos y dijo, no, aquí no puede ser, y voy a seguir. Y al final era donde estábamos, pero bueno, era un sitio bonito. Bueno, y como es un poco más pista, pues decidiste que los siguientes Juegos, bueno, se prepararon en un lugar bastante idílico como Cervo, la verdad es que es un lugar muy bonito, pero el siguiente, o la experiencia que al final no culminó, dijiste, me voy a Brasil. Y en Brasil te fuiste a poco más o menos que a la selva, ¿no? Allí un día me dijeron que fuiste a salir, cogiste la mochila el primer día, te fuiste a salir y dijeron, ¿dónde vas? ¿No? Sí, bueno, selva tampoco es. Una zona un poco. Fuimos a Brasil a entrenar porque, bueno, a mi entrenador le ofrecieron ser el seleccionador del equipo olímpico de Brasil y, bueno, lo valoramos y al final decidimos ir porque, bueno, llevamos mucho tiempo entrenando en Pontevedra y se creaba como una rutina. Al final eran siempre las más caras, el mismo sitio y necesitábamos una motivación o algo que cambiara para seguir preparando el siguiente ciclo. Nos fuimos allí, al final estuve 1 año y medio viviendo en Sao Paulo y nada, al principio, pues claro, a ti te dicen, es una ciudad peligrosa y tal, pero hasta que no llegas allí y no lo ves, no lo sufres, pues no te das cuenta de lo peligroso que es. Entonces, el primer sitio donde vivíamos era un condominio, que es como una urbanización cerrada, y justo detrás del condominio había una ladera, una montaña llena de favelas. Entonces, claro, tú sales, pues ves la gente que va por allí y claro, te dice, ¿dónde vas? Que esto no se puede salir así. Al 5.º día de estar allí mataron a un señor a 100 metros de donde vivíamos. Al final es complicado, pero bueno, al final te vas amoldando, aprendes a vivir con eso. Después nos mudamos a
a otro sitio porque bueno, entrenábamos en un lago que era muy grande, había muchas olas y lo combinábamos con entrenos en una pista olímpica que hay allí que estaba a 23 kilómetros, pero claro, 23 kilómetros en Sao Paulo, había días que tardábamos media hora y había días que tardabas 4 horas, sabías cuándo salías y no sabías cuándo llegabas. Y al final nos cambiamos, fuimos cerca de donde estaba la pista y allí nos quedamos hasta que nos mudamos a Minas Gerais. Minas Gerais era un sitio más pequeñito, una ciudad pequeña de 50.000 habitantes, se llamaba Lagoa Santa, que es una ciudad cerca de Belo Horizonte. Y nada, pues allí la verdad que bueno, las experiencias fueron muy buenas, pero allí fue donde dije que colgaba la pala. Y ahora estás con un proyecto con la UCAM, ¿crees que podrás o vais a intentar sacar un David Cal 2? Bueno, vamos poco a poco. En la UCAM la verdad que hay muchos proyectos abiertos, hay muchos frentes. Trabajo en el servicio de deportes, todo lo que tenga que ver con deportes de allí de la universidad lo llevamos en el grupo de trabajo en el que estoy. Hace unas semanas se presentó el proyecto del club de piragüismo, nació pues un poco casi por necesidades de los deportistas. Saúl Cravioto estaba en el club de Canal Isabel II, que hay un poco de jaleo ahí y bueno, pues al final se comentó de hacer un club para él o algo así, entonces uno que estaba al lado, pues yo también, tal cual. Al final se fue liando y el club casi salió rodado, pero bueno. Buenos maestros vais a juntaros entonces. ¿Cómo? ¿Qué buenos maestros vais a juntar todos allí? Sí, pero bueno, es un club tanto especial porque al final es un club de figuras y yo al final no voy a estar entrenándolos, yo voy a estar ayudándolos. Ellos tienen sus entrenadores, hacen sus entrenos y yo voy a estar para sus necesidades, lo que haga falta, pues ahí estaremos. Pues muchas gracias, David. Vamos con Juanín. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para un jugador de balonmano que ha marcado 3.000 goles, ¿eres capaz de escoger uno en tu carrera? Es difícil, pero bueno, esta pregunta ya me la han hecho más veces y si tengo que escoger un gol sería el primero que metí a nivel profesional. El día que debuté con el Ademar en la Liga Sobal, pues tuve la suerte de marcar algún gol y si tengo que escoger uno de todos estos años, escogería el primero. Bueno, tú has vivido la época más gloriosa, sin duda, del balonmano español, también a nivel de clubes, especialmente con el Barcelona, también con el Ademar. Quizá el balonmano fue el deporte que cambió la perspectiva que teníamos del deporte español en general, digo a nivel de equipos. Luego vino el éxito del baloncesto, el mundial y el fútbol posteriormente, pero fue el balonmano el que abrió esa brecha, ¿no? Vosotros, los que ganasteis en Egipto, en Túnez, perdón, ¿sois conscientes de lo que lograsteis? Bueno, fue un hito, como tú dices, ¿no? Yo creo que ninguna selección de deporte colectivo había ganado un mundial, no sé si la de fútbol sala, pero bueno, la de baloncesto fue después, el fútbol fue después, pero bueno, siempre que se gana el primer mundial está claro que es el primero es inigualable, ¿no? Luego España ha ganado, en el 2013 ganó otro mundial, pero como el del 2005 no va a ser, porque aquel fue el primero. Quizás a nivel mediático pues fue pues como cuando abres una Coca-Cola que tira mucha espuma y luego baja y ya está, y podíamos haberlo aprovechado un poco más, pero creo que no fue así. Hubo años muy buenos en aquella época, luego como tú decías se ha pasado un poco por el desierto a nivel balonmanístico, sobre todo en la Liga Sobal, no tanto en la selección, pero sí que aquel mundial en Túnez se podía haber aprovechado mucho más mediáticamente. Por ejemplo, en el 2006 la selección española de baloncesto quedó campeona del mundo y ellos sí que supieron aprovecharlo, y yo creo que aquella Coca-Cola que abrieron todavía sigue lanzando espuma, ¿no? El baloncesto, balonmano no. Pero sí es verdad que vosotros conseguisteis los goles que antes el resto de los deportes no conseguían. O sea, antes en el último minuto España siempre, con perdón, la cagaba. Ahora con el balonmano cambió eso.
Sí, hombre, llevábamos un ciclo de 4 años sin haber conseguido ninguna medalla, desde con todo el ciclo de César Gilés y tal. Luego en el 2005 entró Pastor como seleccionador y era un poco, pues un seleccionador que entraba como para un parche a finales del 2004. Solamente le dio tiempo a hacer 10 días de preparación, un torneo que se juega siempre en Navidad, torneo de España, y fuimos al Mundial de Túnez. Era un poco con mucha gente nueva, un poco revolución, y nadie apostaba por nosotros. Tuvimos también algo de suerte en los cruces, algún resultado que nos benefició. Nos plantamos en semifinales contra Túnez, que jugaba en casa. Nos plantamos en la final contra Croacia, que era la campeona de todo, la había ganado todo en los últimos años, y conseguimos hacer un partido redondo, nos salió todo de maravilla y nos colgamos la medalla de oro. Yo creo que pues fue algo inigualable, como te digo, como fue la primera vez, pues es irrepetible. Y luego, pues Pastor estuvo pues otros 4 años más. Desde tus inicios en el equipo de la Granja hasta ahora sigues jugando, ¿qué es lo más difícil? ¿Llegar hasta la élite o el hecho, por ejemplo, de haber jugado tantos equipos, haber tenido que cambiar, digamos, haber construido un hogar cada cierto tiempo? Hombre, llegar a la élite es difícil. Yo creo que es difícil, pero como se suele decir, lo más difícil es mantenerse, ¿no? Muchos llegan, algunos llegan y desaparecen, otros llegan y están muchos años, y yo creo que el valor del deportista es mirar todo lo que has hecho desde tus inicios y ver cuál ha sido tu camino en el deporte. Y llegar, por supuesto que es difícil, tienes que tener suerte, te tienen que dar la oportunidad, tienes que saber lo que quieres, tener objetivos claros y esfuerzo, sacrificio, lo de todos. Mucha gente se queda por el camino y si tienes la suerte de llegar, luego también tienes que tener esa misma constancia para seguir ahí en el éxito o en tus objetivos, porque como no estés centrado, igual que llegas tú, te quitan y ponen a otro. O sea que es difícil llegar, pero más difícil mantenerse, yo creo. Además, en tu caso, quiero decir, en otro puesto del balonmano, el central, por ejemplo, pues no sé, con el paso del tiempo, pues puede tapar con técnica o con el talento que tenga o la experiencia algún tipo de carencias. En tu puesto, sobre todo muy físico, te has tenido que cuidar mucho a lo largo de tu carrera, entiendo, ¿no? Sí, todos nos tenemos que cuidar en el mundo del deporte, y cada vez que a lo largo que pasan los años más, a lo mejor con 20 años pues no miras por tu cuerpo, entrenas, recuperas, pero ya con el paso del tiempo, con ligeras molestias, con alguna pequeña lesión que puedas tener, pues hay que cuidarse mucho más. Ahora con la edad que tengo, pues intento hilar muy fino, cuidarme mucho, y pues también es cuestión de suerte, de no tener lesiones, y con la edad también te da la experiencia de conocer tu propio cuerpo mejor. Yo conozco mi cuerpo mejor ahora con 39 que con 25, ¿no? Entonces sabes cuando tienes alguna molestia, cuando tienes que decir, oye, hoy paro que no puedo entrenar porque si sigo me voy a romper, sabes cómo te puedes cuidar mejor y cómo prevenir las lesiones, ¿no? Entonces, pues la edad te da también esa experiencia. También fuiste el máximo ganador de los Juegos de Pekín. Sí. Cuando uno se ve ahí como ha dicho antes mi compañero, ser, no sé, la superélite mundial, supongo que mira para atrás y dice, joder, habrá merecido la pena el esfuerzo que he tenido que tener, ¿no? Sí, claro, hombre, yo creo que cuando uno cumple un objetivo o gana un título o gana una medalla en algún evento importante, pues lo primero que haces es mirar para atrás y pensar que todo el esfuerzo ha merecido la pena, que todos los sacrificios, todos los entrenamientos, pues todas las lesiones que hayas podido pasar y todos los malos rollos que siempre hay, pues merece la pena. Cuando no consigues el objetivo, pues hay veces
que piensas que no merece tanto la pena, pero bueno, el deporte es así de ingrato, solo gana uno, en los Juegos Olímpicos pues ganan 3 medallas, los demás se quedan y como decía antes David, pues todo el mundo hace el mismo esfuerzo, se levanta por las mañanas, va a entrenar, se cuida y al final solo gana uno y los demás pues con el mismo esfuerzo, la misma dedicación y todo igual, pues se quedan atrás, ¿no? ¿Hasta qué punto es gratificante que triunfar en tu propia casa? O sea, al final, bueno, te estuviste en Barcelona también, pero bueno, digamos que tu gran carrera o tu principal nombre se hizo aquí, luego ya el Barcelona te fichó, pero creo que fue donde más brillaste en Lyon, ¿no? Sí, hombre, siento que triunfé en mi casa, en el Ademar de mi vida, en el Ademar que cuando era pequeño iba los domingos a ver al Palacio y cuando jugaba en el patio de mi colegio pues yo quería ser jugador del Ademar y cuando pues empezó un poco la cosa más en serio, pues con 15, 16 años que ya empecé a pertenecer un poco al Colegio Maristas, a las categorías inferiores del Ademar, pues bueno, ese sueño pues estaba ahí presente cada día que iba a entrenar, ¿no? Y bueno, pues después tuve la oportunidad de poder entrar con el primer equipo, de poder debutar, de poder jugar en el equipo, bueno, pues en el que había visto desde bien pequeño. Tuve la suerte de ganar títulos en esta etapa con el Ademar y tuve el placer también de ser el capitán del Ademar y bueno, ha sido todo de menos a más y triunfar en casa pues es doblemente gratificante, ¿no? Me sentí muy especial en aquella época, claro. Una última pregunta a título individual, luego ya pasamos al debate colectivo. No sé si la entrevista es antigua, pero he leído que no tienes Twitter y que no te gustan las redes sociales. No sé, es un psicólogo como tú, tiene que transmitir algo. No tengo Twitter ni redes sociales. ¿Por qué motivo? No, bueno, no sé, no me ha dado nunca por ahí. Intento estar informado un poco de todo, pues bueno, pues con el móvil, las noticias y tal, pero no tengo Twitter ni nada, o sea, si me queréis buscar, lo siento. Si eso te doy luego el móvil y me llamas. No, nunca me ha llamado la atención las redes sociales y bueno, yo entiendo a la gente que lo tiene, los deportistas, que se mantienen un poco ahí, interactúan entre ellos y eso, pero bueno, a lo mejor yo también es por mi carácter un poco más introvertido o algo, no me ha dado por ahí nunca. Ya un poco para los cuatro, respondéis según queráis. A una etapa de nivel formativo, ¿qué es más importante? ¿Tener un buen entrenador o tener unas buenas influencias? Las dos cosas. No sé, yo creo, ¿influencias a qué te refieres? Prefiero influencias externas, gente que entienda que vuestro camino es sí. que no os lleve por el camino que no debe ser. Yo creo que entrenador, no sé. Claro, o sea, las influencias cuando eres pequeño dices, ¿no? Sí. Son tus padres más que nada. Bueno, claro, si tus padres... Un grupo de amigos. Sí. Bueno, yo lo que he vivido creo que el entrenador es, si no saben llevarte, no te puede, es como un profesor, ¿no? No te puede enseñar los primeros cimientos, entonces es muy difícil. Pero está claro que si tu entorno no te lo permite, es imposible ya, ¿no? Pero yo he visto mucha gente con entorno difícil, no imposible, pero difícil, pero triunfar gracias al entrenador. Sí, como que media un poco todo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Ha cambiado mucho. Sí, pero estamos hablando de diferentes épocas que, bueno, hablando de hace 20 años, 30 años, bueno, sí. El entrenador era Dios. Yo me acuerdo cuando firmé el primer contrato profesional, no me daba vergüenza de llevar la mochila de mi entrenador y meterlo en el autobús. Pero a ver, ahora te atreves a decir a un chico que lleva la mochila como entrenador, a ver si te atreves. Ha cambiado muchísimo, ¿sabes? Y ahora los entornos
Ahora hay más dinero, hay más interés y es más complicado. Quizás en nuestra época, hablo de este, era más sano. El profesor o entrenador era Dios. Cuando pasaba mi profesor, yo me escondía para ver si no me ve, para que le saludo, ¿sabes? Era otro, diferente, pero... Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre una cosa y otra. El entrenador también puede hacer la función de buena influencia o de influenciarte bien para encaminarte. Al final, si tienes un buen entrenador y te desvías por otros caminos, pues al final hay mucha gente que se queda y no acaba triunfando. Y si tienes buenas influencias y no tienes entrenador, pues al final no acabas tampoco consiguiendo las metas. Yo creo que tiene que haber ahí un equilibrio entre una cosa y otra. Sí, yo creo que también estoy un poco con David. Al final el entorno del chaval que empieza, los padres, los familiares más cercanos también tienen que siempre saber guiar al niño, saber que tiene los pies en el suelo, que nadie le haga creer que va a ser un nuevo Messi o un nuevo Cristiano Ronaldo y luego por otra parte pues el entrenador también tiene que ser parte importante de tu educación deportiva y de tu educación general, ¿no? Como decía Milinko, que bueno, aparte de entrenadores, yo creo que también tienen que ser un poco educadores, ¿no? No solo en el plano estrictamente deportivo, sino pues, yo qué sé, los valores que se hablará tanto y el respeto y el compañerismo y todo eso también tiene que ser un poco el entrenador el que haga hincapié, ¿no? Sobre todo con los niños que empiezan. ¿Cuál es el mayor obstáculo o de qué estéis más orgullosos? ¿De qué obstáculo que habéis vencido estáis más orgullosos? ¿Algún obstáculo, algún tipo de cosa que veíais que no ibais a poder vencer y lo vencisteis? No sé, desde entrar en el equipo nacional a no sé. Obstáculos tienes todos los días entrenando y al final, bueno, no sé. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, he sido pequeño siempre, a mí mucha gente me decía que, bueno, casi que me dedicara a otro deporte, que me dedicara más al fútbol, que era un poco la talla que se llevaba. Pero bueno, con 14 y 15 años recuerdo una conversación que tuve con un entrenador que seguramente que no se acuerde, pero yo sí, siempre lo tenía muy presente. Y bueno, pues él me dijo, mira, tú físicamente pues eres lo que eres, chavales de tu edad te doblan en peso y en altura, pues si quieres llegar a donde a dedicarte a esto tienes que entrenar el doble que los demás. Tú mides 1,50, pues tienes que entrenar el doble que uno que mida 1,80 y que pese 90 kilos, que tú pesas 60. Y bueno, aquella conversación, yo tendría 15 años así, me marcó bastante y bueno, pues un obstáculo en mi vida profesional, ahora no, pero bueno, cuando era pequeño pues podía ser mi físico, mi estatura, que era pequeño y delgado, pero bueno, lo conseguí superar y al final cada uno siempre hay que aprovechar tus cualidades lo mejor que puedas y ya está. Bueno, yo más o menos viví una experiencia similar. Yo con 15 años era bastante pequeñito y ahí pegué el estirón. Y bueno, pues con 15 años mi ilusión era ir al equipo nacional junior. Yo había quedado campeón de España, había ganado todas las competiciones nacionales ese año y llevaron a un chico que había sido segundo, tercero, más o menos, y que claro, medía 1,90 m, así todo grandullo, todo fuerte y nada, yo me quedé en casa, al final, bueno, en casa, en Pontevedra, en el centro de tecnificación. Al año siguiente subí a la categoría junior, seguí ganando todas las competiciones, entonces ahí el entrenador me llamó y dije, no, yo ahora aquí estoy bien, me encuentro con mi entrenador, me encuentro a gusto y bueno, si el año pasado no valía, pues este año tampoco valgo. Y nada, al final pues me fue bien, ese año fui al campeonato del mundo, quedé tercero y bueno, pues al final fue rodando un poco. Ya había cogido unos centímetros en esa etapa, pero la verdad que pues en esa etapa de pequeñito era como una barrera, decirlo así. A ver qué digo yo ahora. No, pero para mí yo creo que, bueno, para ellos ha sido más fácil todo porque ellos han hecho deporte en su país. Yo
yo llevo 26 años fuera de mi país, salí en 1991 y no se puede comparar con nada. La dureza de todo, de todo. Primero me firmé por un equipo por Panionios, por el griego. Primero no sabes nada, después, bueno, estás perdido, sales solo, dejas tu familia miles de kilómetros lejos, estás allí, bueno, a ver qué pasa y es muy duro, pero estando en tu país y cuando por lo menos te entiendes, sabes cuál es la cultura, hablas el mismo idioma, es más fácil. Pero ser extranjero, yo bueno, sigo siendo extranjero, llevo 26 años en todos sitios, entonces esto es el obstáculo más grande que te hace más duro y maduras muchísimo con esto. Yo creo que, bueno, yo también cuando era más pequeña era muy tímida y muy introvertida y creo que para... Sí. Pues eso, creo que a mí me costaba mucho confiar en mí, en mis posibilidades y muchas veces cuando tú no crees en ti o te sientes como con ese miedo de timidez, pues cuesta valorarte e ir a por ello, ¿no? Entonces creo que ese fue mi mayor logro, superar esto de mi carácter, que creo que me lo dio el deporte, pero fue como una retroalimentación, ¿no? De cuando empecé a tener resultados, como que confié más en mis capacidades y me sentí más segura, y entonces eso hacía que me sintiera mejor, más motivada, y todo se fue retroalimentando. Pero me ayudó mucho mi entrenador a superar esto. Una última pregunta para todos antes de dar paso a las preguntas de la sala. Yo siempre escucho a muchos entrenadores decir que el factor suerte se puede limitar hasta un punto en el que, digamos, sea despreciable. Hablo de, evidentemente, nada que tenga que ver con la salud. Esa pregunta que muchos periodistas hacemos de, bueno, qué mala suerte, realmente en el deporte de alta competición la suerte se puede llegar a despreciar de alguna manera, decir, oye, tampoco es tan importante. Yo siempre he creído que te haces tu propia suerte y nunca me he creído lo de la mala suerte. Y es más, por ejemplo, en la Olimpiada, en los Juegos de Londres, que íbamos así con China a ver quién ganaba, nos habían ganado anteriormente y, o sea, queríamos tanto ganar, hicimos todo lo que se podía por ganar, excepto doparnos. Sino que sí, fue todo lo que movimos y lo que la gente quiso hacer, al final es que tuvimos un sorteo bueno, ¿sabes? Creo que cuando realmente quieres algo acaba ocurriendo, no sé, se unen las fuerzas de lo que sea. Creo mucho en que si realmente quieres, al final se pone todo de tu lado, que a veces no, pero creo mucho en ello y es más, me gusta pensar así porque sí sé que depende de mí, no tanto de lo que sea, ¿no? Es como una forma de controlar más todo. No sé, creo que es bueno pensar eso y no darle las culpas a la mala suerte, porque luego no le dices gracias a la buena suerte, ¿no? También. Bueno, yo creo que, creo que la suerte existe y yo lo he sufrido también en los 3 años en Atlético de Madrid. Un ejemplo simple para no alargar mucho. En 3 años he dado 33 veces al palo y al larguero. Entonces esto no puede ser, ¿qué no es para suerte? Entonces algo hay, de verdad, 33 veces. Imagínate marcando 17 goles, mitad de eso. Estaríamos hablando de ahora de otro advantage, pero bueno, me faltó la suerte esta de que entra, por ejemplo, da al palo y fuera, da al larguero fuera, imagínate un poquito palo y dentro. Entonces yo creo que suerte existe y mala suerte también. Pues yo creo que, bueno, algo de suerte y mala suerte siempre existe, pero yo creo que al final la suerte la trabajas tú todos los días. Cuanto más trabajas, al final más suerte tienes. No es, al final cuanto más entrenas, más rindes y
al final dependes menos de eso, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces nosotros trabajábamos mucho para no dejar cabos sueltos, para que todo, controlar la máxima información posible, para no tener ese tipo de problemas. Para la prueba de la Olimpiada del 2012 de Londres, estuvimos 3 años viendo cuáles eran los vientos predominantes de la pista de Londres donde íbamos a competir. Estuvimos entrenando en la pista, tomamos mediciones de la profundidad, composición de agua, hicimos todas las mediciones, sí, porque después acabamos haciendo un barco con una canoa específica solo para esa pista. En función de la profundidad, composición de agua, temperatura, modificas las formas para esa pista. Y al final, cuantos menos cabos sueltos queden, al final tú dominas más o evitas la mala suerte. Pues sí, mala suerte puede ser pues, un resfriado antes de una competición o algo así, pero yo creo que fuera de eso, pues la suerte se la va haciendo uno. Sí, puede haber un pequeño porcentaje de mala suerte, pero bueno, yo estoy también con David, entre menos dejes al azar, pues más tengas todo controlado, pues mejor. Luego lo de Milinko, pues eso es un caso de cuarto del milenio. De 3 palos. Lo de Bardal, lo has dicho antes, de Bardal. Ha ganado la Champions marcando el semifinal del último segundo y la final del último segundo. Sí, pero lo han jugado bien también, porque sí, bueno, las últimas acciones las han jugado muy bien, seguramente que estaban preparadas, y en 5 segundos ganaron al Barça en la semifinal y en 7 ganaron al París en la final. Entonces a lo mejor también eso está preparado, no es que diga, quedan 3 segundos, vamos a ver si marcamos uno. Entonces seguramente que estaría preparado. Pero bueno, sí que hay un pequeño porcentaje que puede ser que se achaque a la mala suerte. Bueno, nos quedan 15 minutos, me gustaría que la gente que ha acudido a escucharos ejerciera de periodista y hiciese las preguntas que crean convenientes. No sé si hay micrófono en la sala o... ¿Sí? Es que me gustaría hablar con los datos. Mientras llegan las preguntas, creo que todos tenéis la revista del foro y si no hay la entrada la podéis recoger al salir. Tenéis un apartado para firmas con ellos. Tenéis un apartado también para realizar una encuesta, ¿vale? Que nos gustaría también conocer vuestra opinión. Y también se va a premiar las interacciones en las redes sociales a través del perfil del feed y del Golden Teams. Así que todas las interacciones, vuestra opinión con las fotos del evento vais a ser posibles acompañantes de los ponentes del próximo año, que tienen muy buena pinta. Los queremos llevar con ellos por la ruta que hagan por la ciudad, por el Museo de León. Así que la interacción en las redes sociales tendrá un premio, yo creo que muy atractivo de cara al próximo curso. Así que no sé si tenemos ya alguna pregunta por ahí, que no veo absolutamente nada. Y aquí en la segunda fila tenemos... Sí. Buenas tardes. Me gustaría preguntar a todos, pero voy a preguntar a David, porque su forma de dejar quizás la pala, como dijiste, por lo menos a la gente que estábamos un poco pendientes de ti, no tuvimos muy claro cómo fue ese proceso, si fue un proceso que estaba pensado con tu equipo, o fue un proceso de un día para otro decir, dejo el deporte y me voy para Pontevedra. Bueno, pues al final yo tenía pensado acabar el ciclo de Londres a Río. Estuvimos entrenando 2 años allí en Brasil y pues había cosas que no funcionaban. Al final, cuando las cosas funcionan es complicado conseguir resultados. Cuando no están bien granadas, cuando no va del todo bien, pues es mucho más difícil. Y al final pues son pequeños detalles, cúmulo de cosas que se van juntando y finalmente pues tomé la decisión de retirarme. Yo tenía pensado hacerlo de otra forma, pero la noticia saltó antes de tiempo y quedó así un poco rara, pero bueno, estaba pensado ya de antes. Pues, ¿quién más se anima? Hola, buenas.
En el deporte siempre hay situaciones que son más favorables y otras que te llevan a algún fracaso. Y cuando se dan esas situaciones de fracaso, ¿cómo continuáis? ¿La motivación dónde la sacáis? Para mí es Para cualquiera. Para cualquiera. Yo creo que al final, yo por lo menos personalmente, pues fracasé más veces de las que triunfé. Que las que triunfé pues son más sonadas que las otras, pero al final todo el mundo se aprende más de los fracasos que de las victorias. Porque después de una victoria tú no te paras a reflexionar cuáles son tus defectos, dónde fallaste, cuáles son los problemas. Después de una derrota, pues siempre te paras mucho más, ¿vale? ¿Y dónde fallé? ¿Dónde estuvieron los problemas? Y yo creo que al final, pues el fracaso es una parte del proceso de aprendizaje. Bueno, a mí esta palabra fracaso a mí no me gusta nunca. No me gusta nunca el fracaso porque, bueno, uno puede perder o ganar partido, pero fracasar nunca porque ha dado todo en campo y fracasar, bueno, es una palabra que bueno, es muy fácil, se utiliza muy fácil, pero no me gusta para nada. Y lo que ha dicho David igual, cuando pierdes un partido, había un entrenador serbio muy famoso, sigue siendo famoso de básquet. Él tiene un equipazo, no voy a decir en qué equipo ni qué entrenador, tiene un equipazo ganando todos los partidos y todo el mundo le decía, pero madre mía, qué equipazo, cómo juega, no sé qué. Y ha dicho él, está bien, pero estoy deseando que viene la derrota, a ver cómo el equipo funciona después de la derrota. Por esto hay mucha gente que después de la derrota desaparece y otros igual que lo analizan la situación y se motivan otra vez, pero viene el siguiente partido, vamos a corregir todos los errores y vamos a intentar ganar como sea. Pero fracaso, esto... Sí, yo creo también que, bueno, en mi caso, con nuestro equipo nunca nos planteamos que un fracaso era como un final, ¿no? Sino que era simplemente, lo hemos hecho no a la altura de las expectativas, pero sabemos que nuestro objetivo está allí y queremos mejorarlo. Entonces, ¿qué ha fallado? Vale, seguimos para adelante. No era algo para desmotivar, sino al revés, ¿no? Para hacerte buscar claves para ser mejor que anteriormente. Al menos siempre lo hemos mirado así y creo que es bastante importante. No quedarte como, ya está, no. Ahora el siguiente ganaré y mejor porque me hará más ilusión. Ya está. Sí. Bueno, en mi caso, pues cuando perdemos algún partido importante o lo que sea, yo lo que deseo es que llegue el siguiente partido, volver a competir para volver a arreglar la situación, o cuando estás en un partido y fallas un lanzamiento o una situación clara o has cometido algún error, lo que quieres es arreglarlo cuanto antes, que muchas veces lo estropeas más, pero bueno, cuanto antes quieres arreglarlo. Entonces, si hemos perdido, lo que quiero es que llegue el lunes para volver a entrenar, para ver si jugamos el miércoles o jugamos el sábado siguiente, y quiero volver otra vez a medir nuestras fuerzas contra el siguiente rival, porque es lo que realmente te gusta, competir y entrenar para ganar, claro. Bueno, pues no sé si creo que no hay tiempo para más, ¿no? Una última pregunta. ¿Dónde? Por aquí. Ahí. Sí, buenas. Mi pregunta, bueno, va para los deportistas de deportes minoritarios sobre todo, bueno, para Fanny un poquito también. No, y lo que quería preguntar era ¿cómo sobrelleváis, por decirlo de alguna manera, al tener que invertir pues muchísimas horas de entrenamiento para poder llegar a donde habéis llegado, que hasta los Juegos Olímpicos no se le dé tanta importancia como se le dan a otros deportes a nivel nacional, como por ejemplo el fútbol? No sé, al final todos miramos al deporte, por ejemplo al fútbol o a los deportes que están mejor que tú y bueno, pues en cierta manera tienes un poco de envidia sana porque los futbolistas pues van 100.000 personas a verles al estadio y generan muchísimo
a nivel mediático, a nivel económico, y son todos millonarios y todo eso, ¿no? Pero también te tienes que dar cuenta que por ejemplo, en mi caso, lo balonmano, pues detrás de nuestro deporte hay otros muchísimos deportes que están peor que nosotros. Luego, pues, siempre tienes que pensar que hay gente peor que tú, que tienes que intentar hacerlo lo mejor para ti, para tu deporte y sin mirar a los demás. Pues a nivel mediático, que está mal, que a este chico que es 5 veces medallista olímpico, que es el máximo medallista olímpico de la historia, pues que casi que cada 4 años le den bola y acaba los Juegos Olímpicos y nadie le conoce, pues por supuesto que está mal. Andrea, lo mismo, pues a nivel mediático pues a lo mejor había que arreglarlo de alguna manera, pero los deportes que son grandes en España, pues el fútbol, por ejemplo, en este caso que está Milinko, pues es el deporte que más genera en todos los sentidos y al final lo que nos mueve pues es el dinero, o como quieras llamarlo, y ahí nosotros tampoco podemos hacer nada, luchar por nuestro deporte, dignificarlo y llevarlo lo más alto posible. No sé que tú haces un deporte más minoritario, pues es un poco el consejo que te puedo dar. No sé los demás. Pues yo creo que al final no puedes estar pendiente o mirando lo que los demás ganan o los medios que tienen los demás. Tú tienes que disfrutar de lo que tienes, de lo que haces, pues si no, en cualquier cosa en la vida tendrías envidia de cualquiera que esté en una situación mejor que tú. Allí en Galicia tenemos a Mancio Ortega, que seguro que igual trabaja menos que yo y gana bastante más, entonces tampoco puedes vivir así porque no tendrías vida. Si te pones a ver, entonces lo importante es disfrutar de lo que haces y yo creo que con eso es suficiente. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso nunca me ha dado rabia esto porque no... O sea, también es mucho más difícil en fútbol. ¿Cuánta gente practica fútbol? Es que no se puede ni contar. ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos llegan? Es mucho más difícil llegar arriba. O sea, quiero decir... nosotros vemos las superestrellas, que son millonarios todos, pero no son millonarios todos. Bueno, pues no todos, pero... No son millonarios porque te digo que hay mucha gente, muchos futbolistas que eran grandísimos jugadores que no son millonarios. Yeah. Y han terminado sus carreras y no son millonarios. Yeah. Esto, bueno, tú no puedes mirar solo un deporte a través de Cristiano o a través de Ronaldo, pero también básquet, si miras cuánto gana Rudy o Sergio o muchos en balonmano también, ha habido muchísima gente que ha ganado muchísimo dinero, también son millonarios. La vida es injusta respecto a vuestro deporte porque la verdad tanto esfuerzo y todo esto no se valora tanto como debería valorarse, pero esto está montado así. Sí, no, o sea, es difícil cambiarlo. Sí, tú cuando eliges un deporte, o sea, no vas a quiero ser súper famoso, eliges un deporte que te apasiona y ya sabes dónde te metes, ¿no? Y si no tiene tanta valoración, pues también es por algo, ¿no? Entonces, si se mueve por el fútbol ahora en este país, pues lo disfrutamos todos también. Está claro que... ¿De qué equipo eres tú? ¿Eh? ¿De qué equipo eres? El Barça. Sí, bueno, no soy muy foroja. Pero vaya, que yo creo que, bueno, no sé, no hay que ser envidioso, como dice David, sino que tú mires por lo tuyo, haces lo mejor que puedes, agradeces lo que tienes y no te compares. Y si te quieres comparar, dedícate a otra cosa, porque si no vas bien. Bueno, pues por mi parte nada más me queda que daros un aplauso. La verdad es que hemos vuelto a aprender de vosotros.